Gracias. Hola, buenos días. Espero que todos estén bien. Sí, Miss, gracias. Gracias, bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda semana de trabajo. Esta semana concluimos con los aspectos teóricos de los primeros auxilios psicológicos. Les recuerdo que hemos revisado al menos 2 elementos. Los primeros han sido teóricos de qué son los primeros auxilios psicológicos, para quién los aplicamos, cuándo los aplicamos, dónde. Y el segundo tuvo que ver con una serie de ejercicios de manejo emocional o de manejo de estrés para irnos habituando justamente a el momento en el que se nos solicite que activemos los primeros auxilios psicológicos, en caso de que así lo decidamos. En estas sesiones, el día de hoy y el miércoles, vamos a ver las 4 fases de los primeros auxilios psicológicos y cómo estas fases nos demandarán ciertas habilidades sociales para dar los primeros auxilios psicológicos. Ay, sí, espero que ya sea visible la presentación en pantalla. ¿Qué habilidades se nos estarán solicitando dependiendo los primeros auxilios? Bueno, más bien dependiendo la fase de los primeros auxilios psicológicos. Antes de comenzar, recordemos que los primeros auxilios psicológicos ocurren siempre y cuando exista una situación de crisis y una persona nos solicite o veamos que requiere de una asistencia de primer momento en relación a su emocionalidad o al desbordamiento que pudiera tener. Recordemos que las situaciones de crisis o los eventos estresantes, ¿no?, de la cotidianidad pueden demandarnos esta acción. Y no todas las personas reaccionan de la misma manera. Cuando esto ocurra, nosotros debemos identificar estas etapas e ir desarrollando habilidades propiamente en cada una de ellas. Los primeros auxilios psicológicos en términos generales se resumen en 4 fases. La primera es el inicio, cuando activamos, por así decirlo, el protocolo de acción. Y aquí se nos demandará, sin duda alguna, una buena comunicación durante todo el proceso, pero es un tanto más importante al inicio de los primeros auxilios. Una segunda fase es cuando, una vez que decidimos activar los primeros auxilios, conozcamos la situación en la que nos vamos a desenvolver. Esto nos demandará como habilidad que desarrollemos una ayuda responsable. En tercer lugar, ya la intervención directa en campo con la persona o las personas que requieran esto, y se nos demandará como habilidad la observación, la escucha y la conexión. Y la última fase, que es el cierre de la ayuda, en la que constantemente debemos de también tener presente que nuestro cuidado, a esto se llama autocuidado emocional, también es importante. ¿Qué habilidad se nos demandará aquí? También la de que nosotros tengamos estas competencias de comunicación para poder liberar también la emocionalidad que hayamos podido adquirir durante todo este proceso. Antes de comenzar, no sé si tengan alguna duda, pregunta o algún comentario que quieran compartir. Buenos días, soy Sergio, nuevamente yo. Aquí mi situación es por qué no tengo acceso al chat. Es que accedió como invitado y se les solicita que accedan desde su cuenta institucional y que abran la sesión, ¿no? Inicien sesión desde su correo institucional. Ok, bueno, lo intentaré. Gracias. Sí.
Ok, entonces vamos a ir comenzando y vamos a ir practicando brevemente, de forma muy teórica, cómo se darían estos primeros auxilios psicológicos en cada fase y qué competencias vamos a ir desarrollando. Entonces, en esta sesión identificaremos estas habilidades para poder prestar la primera ayuda psicológica. La primera fase de los primeros auxilios comienza con una buena comunicación. ¿Y qué quiere decir esto? En general se resume a que nos comuniquemos o emitamos mensajes adecuados y asertivos. Sobre todo porque cuando nosotros vamos a dar los PAP, nos vamos a encontrar con personas que van a tener un espectro enorme de respuestas emocionales. Pueden estar angustiadas, pueden estar paralizadas, sorprendidas. Imagínense el abanico de respuestas ante una situación de crisis. Y comunicarnos con una persona bajo estas condiciones nos requerirá o nos demandará sobre todo este tipo de comunicación. La persona que ya vivió una situación de crisis puede encontrarse en estas emocionalidades o en este espectro. Algunas personas incluso pueden emitir comentarios de culparse a sí mismos o a sí mismas por cosas que ocurrieron durante ese momento de crisis. Siempre es importante mantener la calma y demostrar comprensión. Y justo en esta idea de mantener la calma es que debemos ejercitarnos constantemente en el manejo del estrés individual para que podamos como transmitir también ese sentimiento de tranquilidad y de paz y sobre todo de que estamos siendo empáticos ante la situación o empáticas. Entonces, mantener la calma y demostrar esa comprensión puede ayudar a que la persona que ha vivido esta crisis se sienta segura y a salvo, pero que también se sienta comprendida, respetada y atendida de forma apropiada. Una situación bastante compleja. Algunas consideraciones iniciales. Alguien que ha pasado por un episodio puede que quiera contarnos la historia de ese evento. Y esto es importante, quizá o puede que quiera. ¿Por qué? Porque escuchar esta historia en caso de que la persona en crisis desee compartirla, supondrá una gran ayuda. Sin embargo, también debemos de tener consciente que no debemos presionar a las personas para que nos cuenten lo ocurrido. No sé si aquí les haya pasado, ¿no? Que a veces en algún evento, cualquiera de estrés cotidiano, se nos va socializando como en algunas frases un tanto optimistas de si lo cuentas, le quitas poder a eso que te ocurrió, tú háblalo. Entre más lo hables, se te va a olvidar, ¿no? Y eso es un tanto complejo y complicado de atender, ¿no? Porque no todas las personas reaccionamos de la misma manera. Puede que no se desee hablar de ese momento, sin embargo, al no presionar, sí debemos dejar claro que estamos dispuestos o dispuestas a ayudar y permanecer al lado o hacer la oferta de inicialmente no hay ningún problema si no deseas platicarlo, voy a estar aquí en caso de que requieras ayuda. Siempre dejar como clara esta situación también puede ser importante. ¿A alguien de ustedes, alguna o alguno, les han socializado o nos gustaría compartir alguna frase que consideren que posiblemente no es la más asertiva de decir en un momento de crisis? Hola Karina, te escuchamos.
Sí, pues yo creo que la frase más trillada sería échale ganas. Muy, muy bien. Muchas gracias, Karina. Es una frase que siempre nos dice, ¿no? Échale ganas. Adelante, Sergio, te escuchamos. La otra que yo creo que la de no pasa nada, ¿no? O sea, está, ¿por qué? Porque pues la gente en ese momento está viendo el problemón o la situación que tiene y que llegue uno así como la de, no, no pasa nada. Pues, ¿cómo no pasa nada? Pues, ¿qué no estás viendo? ¿No? Yo creo Claro. que esa sería la de no pasa nada. Yo creo que ser más conscientes de decir, bueno, sí hay un problema, pero pues va a pasar, ¿no? Hay que tranquilizarnos por el momento. Sería mi participación. Gracias. Gracias, Sergio. Sí, sin duda, estas frases parece que le restan importancia a lo que las personas están experimentando, ¿no? No pasa nada, está ocurriendo algo o ocurrió algo, ¿no? Y negarlo, pues, no ayuda demasiado. Víctor, te escuchamos y luego paso al chat. Gracias, Víctor. Sí, gracias. Buenas tardes. Mire, yo tengo una niña con síndrome de Down y cuando yo estaba pues, con mi esposa tratando de, bueno, pues, cuando nos dijeron, pues, mi esposa entró en crisis. Entonces, bueno, cuando llegaban y le decían, ay, pero no te preocupes, dicen que son unos angelitos, ¿no? Y todos los que llegaban y la veían le decían la misma, la misma frase, ¿no? De, no te preocupes, dicen que son unos angelitos. Entonces, bueno, eso yo creo que, pues no, estaba por demás, ¿no? Claro, es una frase que nos socializa, tal vez disminuyendo la emocionalidad de la persona, ¿no? Y además que romantiza ciertas situaciones, ¿no? Porque no le da esperanza, ¿no? Que es uno de los objetivos también de los primeros auxilios psicológicos. Escuchar, dar ayuda y dar un poco de esperanza de que esa situación puede manejarse de otra forma, ¿no? Muchas gracias y es bien importante a veces no decir estas frases. Paso al chat rápidamente. Micaela, sí, no pasa nada, es muy, muy frecuente. O no es para tanto, ay, sí, sin duda. Una frase poco empática y poco asertiva porque no es para tanto, pero para ti, que no lo estás experimentando, ¿no? Pero para la persona que lo está experimentando, puede ser todo. Diana Rodríguez, es la falta de empatía con las emociones y sensaciones de las otras personas. Sí, y a veces muchas gracias por su participación a a los que comunicaron. A veces también se nos socializa a que estas frases pueden ser adecuadas, ¿no? Como, bueno, tú dile esta frase de aliento, pero a veces el aliento debe ir rodeado también de un poco de realismo y de empatía. Priscila, a mí me tocó ver que un profesor comenzó a preguntarle a un compañero que recientemente había perdido un familiar cómo había ocurrido el accidente. El maestro tenía una buena intención, pero esto ocurrió frente a todo el grupo, sin privacidad, casi con morbo, y luego terminó con frases cliché. Fue muy incómodo para el compañero que recién se integraba a clase después de lo ocurrido. Sin duda, veremos, ¿no?, que al dar los primeros auxilios psicológicos, es importante cuidarle el espacio, la privacidad de la persona que está solicitando los primeros auxilios psicológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente es algo que puede querer mantener en privado, ¿no? Ana Beltrán, el no exageres, sí, una frase poco asertiva sin duda y poco empática, ¿no? Por ahí, José Manuel Rubio, tienes tu cámara activada. Digo, por si la quieres mantener desactiva. Sin duda, estas frases son muy poco empáticas, ¿no? Y en esta situación debemos de ir también entrenándonos, porque podemos hacerlo, a cambiar estas enseñanzas, ¿no? De decir no pasa nada, ¿no? No exageres. Podremos sustituirlas por otras frases que podemos incorporar y esto nos ayudará sin duda a
emitir comentarios más empáticos y más asertivos, ¿no? ¿Qué nos sugiere el manual? Ahora sí, los manuales de los primeros auxilios psicológicos. Vamos a colocarnos en estas como posiciones de qué es lo correcto o cuál sería la palomita, qué sería la buena idea y cuál sería como la mala idea, ¿no? ¿Qué hacer y qué decir? Se sugiere intentar encontrar un lugar tranquilo para hablar, minimizando las distracciones externas. Si nos vamos a enfrentar, aquí les colocaré algunos ejemplos de manual, ¿no? Tal vez en una situación de este tipo, sobre todo si hay accidentes tal vez viales o algo, siempre se recomienda llevar a las personas fuera como del ojo público, por así decirlo, o fuera tal vez de la facilidad con la que ahora disponemos para enviar videos o fotografías de ciertos hechos, ¿no? Porque también esto puede vulnerar la privacidad y la emocionalidad de la persona, ¿no? Y ahora en verdad parece que los medios digitales son una forma muy rápida de transmitir información, pero información que puede vulnerar la integridad de una persona, ¿no? Estas notas en las que salen fotografías bastante explícitas no ayudan demasiado en estos procesos, ¿no? Por eso se recomienda que cuando alguien asista pueda apartar momentáneamente de esa situación a la persona que está en crisis. Que se respete su privacidad, que se mantenga la confidencialidad de la historia, salvo razones de fuerza mayor. ¿A qué se refiere con esto? Los primeros auxilios psicológicos se pueden dar no solo en accidentes o en eventos que podríamos pensar que son más cotidianos. También hay primeros auxilios para situaciones tal vez de violencia de género y para ello se nos podría demandar que demos o testifiquemos en ciertas situaciones. Los PAP recomiendan que nos situemos físicamente cerca de la persona, pero guardando una distancia apropiada dependiendo la edad, el género y la cultura. En esta sesión al final haré un comentario sobre ciertos grupos vulnerables a los que también se les pueden dar primeros auxilios psicológicos. Pero cuando se dan primeros auxilios psicológicos a infancias, conviene que la persona interviniente se coloque al nivel de la infancia. Esto nos obliga a agacharnos o a hincarnos para que podamos ver a los ojos de los niños o las niñas. Y también debemos de respetar, por así decirlo, si la persona notamos que se siente incómoda con una aproximación, ¿no?, que resulte invasiva. No es recomendable, ¿no?, acariciar, abrazar, a menos que la persona dé clara manifestación de que ese acercamiento físico no va a ser mal recibido o mal interpretado. Entonces, también como que se recomienda no hacer eso, ¿no? Así como acariciar y decir, ya va a pasar, no pasa nada, ¿no? O sea, es como el combo de la comunicación verbal y no verbal poco asertiva, ¿no? Se sugiere que también le hagamos entender a la persona en crisis que estamos escuchando, ya sea con estas expresiones de comunicación no verbal y verbal, asintiendo, afirmando, ¿no? O diciendo incluso frases, te escucho, sí, estoy atenta, continúa, ¿no? Porque también a veces solo estar haciendo esto, ¿no?, moviendo la cabeza,
y atendiendo a otras cosas o pensando en otras cosas, puede que nos demuestre que no estamos en el aquí y en el ahora, que sería la atención a una persona en crisis. Esto nos demanda mucha paciencia y calma, porque no necesariamente las personas hablan en ese momento. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, alguna experiencia que quieran compartir? Yo creo que aquí en esta parte, yo creo que es muy importante que le manifestemos que les creemos, ¿no? O sea, que ellos sientan esa confianza de que realmente nosotros estamos creyendo lo que nos dicen, porque a veces hay caras de, híjole, ¿y si estará pasando? ¿Y si será así como tú me lo platicas? Y eso pues limita, ¿no? Limita la confianza. En el otro lado dice no juzgar, ¿no? O sea, creo que también que la persona no se sienta juzgada da mucho más confianza para que pueda abrir el sentimiento, pueda abrir realmente lo que está sintiendo y lo que desea en ese momento. Entonces creo que sí, esa sensación o darles ese momento de confianza, de que realmente le estamos creyendo lo que diga. Yo creo que es por el momento, ¿no? Ya después se investiga o no sé qué pasará, pero en el momento, pues sí dar esa confianza de credibilidad, de que creemos lo que nos está diciendo. Es mi comentario. Muchas gracias, Sergio. Sin duda, acá tal vez ubiquemos que sí, no sé si el ejemplo que me estás comentando puede ser de una situación en concreto. Yo lo asocié directamente, de no ser así, te pido que me corrijas. Yo lo asocié directamente tal vez con casos de violencia de género, en los que sí parte sin duda de la premisa de que se debe de creer el testimonio, incluso en una situación de accidente o algo, emitir esa confianza, ¿no? De que estamos creyendo los testimonios es muy, muy valiosa en términos de las habilidades del interviniente. Sergio, no sé si en este caso como direccioné bien tu comentario. Pues bueno, es parte, ¿no? Pero digo, yo creo que puede ser en todo momento, ¿sí? No necesariamente en la violencia de género, sino también en los accidentes, ¿no? O sea, de repente, no sé, por poner un ejemplo de, no, es que él se pasó el alto, yo venía bien, yo estaba bien, y él se pasó el alto. Y si uno empieza como a dudar, bueno, pues no, pierde uno la oportunidad de apoyar a esa persona, ¿no? Por el momento. Digo, ya después se hará lo que se tenga que hacer legalmente y todo lo que se tenga que hacer. Pero en ese momento, el darle los primeros auxilios, tal como lo dice su nombre, pues es eso, ¿no? Es contener la emoción, contener, porque claro, sabemos que la emoción ofuscada, pues inhibe la inteligencia, ¿no? Yo creo que cuando emocionalmente estamos desequilibrados por un evento que sucede en el momento, somos los menos pensantes y podemos tomar las peores decisiones. Entonces, se trata de contener la emoción en esos momentos y poderlo ayudar, pero desde la confianza. Digo, yo creo que si nos ponemos en los zapatos de la otra persona, podríamos hacer un ejercicio bastante asertivo, porque si yo te estoy platicando algo y no me crees, o veo tu cara de que no, pues como que no es la verdad lo que me estás diciendo, pues me quedo callado, ¿no? Ya no continúo esa confianza, se parte, se rompe, ya no voy a continuar y los primeros auxilios no están funcionando. Sería mi participación, gracias. Gracias, Sergio. Sí, mira, me gustó que profundizaras más en el ejemplo y además aprecio mucho tu comentario. Contener emocionalmente es un término muy importante en los primeros auxilios psicológicos. Contener, no reprimir, ahora sí que no ser condescendientes en esta situación, ¿no? Contener la emocionalidad es uno de los principios de los primeros auxilios psicológicos, sin duda, porque la toma de decisiones a veces se ve afectada o influenciada
¿no? Por esa sobreemocionalidad o sobrecarga de desbordamiento, ¿no? O que puede llevar a un desbordamiento emocional. Muchas gracias, Sergio. Paso al chat tantito. Permítanme me muevo entre los participantes y la conversación. Gracias. Priscila, se deben validar las emociones del otro, no subestimar su reacción por considerar que la situación no merita esa crisis. Sin duda. Esto siempre nos debe colocar, muchas gracias Priscila, en esta posición de decir o de constantemente, ¿no? Puede ser esta frase, entrenarnos a todas las emociones son válidas, todas las reacciones son válidas, todas las situaciones o experiencias de crisis que las demás personas viven, no necesariamente las experimentan como yo, ¿no? Y constantemente tener estas premisas nos ayudará a que la escucha realmente que hagamos sea atenta, sea asertiva, validando ese testimonio, esas emociones, ¿no? O incluso la situación. Si para una persona, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento tuve el caso de una alumna que en una clase se enteró por mensaje de que su mascota había muerto y se puso a llorar, ¿no? En la clase y todos así de, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ella en ese momento no podía, pues, emitir su comentario y hablar. Y yo les dije, miren, ¿qué les parece? Vamos a calmarnos. Empecé como los primeros auxilios, ¿no? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Quieres que hablemos a alguien? ¿No? ¿Qué está ocurriendo? Si no quieres hablar, no hay ningún problema. Nosotros nos esperamos aquí hasta que tú estés tranquila para comunicarnos, ¿no? No de cálmate, no va a pasar, sino hasta que estés tranquila para darme un mensaje, ¿no? Porque justamente en ese desbordamiento, pues no podía como completar una oración, ¿no? Entonces, como que hubo una contención hasta grupal no faltaba el alumno de qué, pues, ¿qué está pasando? No sabemos qué está pasando, podemos ser pacientes, ¿no? Entonces, siempre es bien importante esta situación de que este desbordamiento emocional es importante, ¿no? No presionar a las personas, no interrumpirlas mientras cuenten su historia, por ejemplo, no mirar la hora, no hablarle demasiado rápido. Y considérenlo, no tocarla a la persona si no está seguro de que sea algo apropiado. Si nosotros no estamos seguros que nuestro acercamiento está siendo bien recibido, entonces mejor no tocamos a la persona. A veces se sugiere decir eso, mira, ¿puedo poner mi mano en tu hombro? ¿No? Decirle siempre qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo es importante. ¿Puedo tomar tu mano? ¿No? A decirle, oye, ¿te puedo tocar? Porque eso es un espectro muy amplio, ¿no? ¿Puedo tocar tu mano o puedo tomar tu mano? ¿No? Y a partir de eso podríamos tal vez dejar claras las intenciones y pues que la persona decida, ¿no? No juzgar lo que se haya hecho o dejado de hacer, ni los sentimientos. No decir cosas como, no deberías de sentirse así, ¿no? O debería sentirse afortunado de que a usted no le pasó nada, pero mira, de los males el mínimo, ¿no? O hay una frase así que socializan mucho, yo soy muy mala para esos refranes que a veces dicen, ¿no? De los males ay, no sé si alguien me ayuda a completar esa oración. El menor. Ándale, eso, así como que dicen, bueno, ahora sí, de todo lo que te pudo pasar, te tocó lo menos, ¿no? Esas frases como que, y tal vez no me gustan, y soy muy, muy torpe, disculpen, para recordarlas, porque trato de eliminar eso de mi vocabulario, ¿no? Y cuando me lo dicen, yo personalmente me bloqueo, y cada persona reacciona diferente, ¿no? Y sin duda, no inventar cosas que no sabemos, sobre todo en la información que transmitamos, ¿no? Alguien escribió en el chat, también aplica las cosas pasan por algo o es la voluntad de Dios. No, sí, sin duda, esas cosas
Esas frases tampoco son empáticas porque además es como, yo lo interpreto así, seré clara incluso en mi comunicación. Yo interpreto que estamos manifestando, o alguien si me dice algo a mí, yo, Miriam, lo interpreto como, es un castigo, ¿no? Alguien me está castigando y debo aceptar entonces ese castigo, ¿no? Cada quien lo interpretará diferente, pero sin duda son frases que no apoyan en la emocionalidad de una persona. Muchas gracias, Priscila. No sé si alguien quiera en este momento hacer un comentario o hasta aquí cómo van. Ok, avanzo entonces en la información. ¿Qué más se nos recomienda que hagamos? Que ofrezcamos información, disculpen, concreta, en caso de que dispongamos, por supuesto, de esta información, que seamos honestos u honestas de lo que se sabe y de lo que no se sabe. Puede que en esta situación digamos, no lo sé, pero intentaré averiguarlo, ¿no? Tal vez en situaciones de accidente puede que las personas pregunten por alguien más, ¿no? Y no inventemos, ¿no? Sobre todo esta frase va con el bloque anterior de que no inventemos cosas que no sabemos. Estoy buscando a mi hija. Ah, ha de estar por ahí. No lo sé, pero permítame averiguar esa información. Y acá, ya lo veremos más adelante, que conviene a veces tener como un pequeño kit, si somos o somos malas, tal vez en alguna información, poder disponer de alguna nota o algo para recordarnos, ¿no? Porque cuando se dan los primeros auxilios psicológicos, no de, ¿dónde está mi hija? Ay, no sé, espéreme, ahorita la busco y nos vamos. No, como, no lo sé, voy a intentar averiguarlo, no sé si requiera de algo más, y entonces como tener una lista de las necesidades de la persona, ¿no? Dar información sin abusar de elementos técnicos, lo más sencillo posible y lo más claro, ¿no? No utilizar terminología rimbombante, médica, clínica, ¿no? Porque como soy un profesional, yo conozco este término. A veces eso solo confunde, ¿no? Hacer saberle a la persona que comprendemos cómo se siente en caso de que haya pérdidas, que empatizamos con esa pérdida. Incluso en otros ejemplos pueden ser los principios, los primeros auxilios se pueden dar en situaciones de eventos de naturaleza. Pensemos en el ejemplo del terremoto, ¿no? Gente que perdió sus hogares, que perdió a sus seres queridos. Lo siento mucho, imagino que esto es muy triste para usted o que esto puede ser triste para usted, ¿no? O incluso, si no sabemos qué es, lo siento mucho, imagino lo que puede estar sintiendo, como para hasta dejarlo muy amplio, ¿no? Porque a veces también esta frase de, sí, es muy triste, puede que también esté colocando palabras de emocionalidad en la otra persona, ¿no? Cuando estemos dando primeros auxilios psicológicos, sobre todo en este primer contacto, en este primer momento, conviene escuchar y no volcar la atención en nosotros o nosotras. Como, algo similar le pasó a fulanito. Y entonces me pongo a contar la historia de otra persona o de mis propios problemas. Fíjese que yo una vez también experimenté esto y así salí de esta situación. ¿Por qué no? Porque cada persona es diferente. Tampoco hagamos falsas promesas, no dar argumentos tranquilizadores, ¿no? Falsos, sobre todo de, ya va a pasar, mira, no importa lo que digan, dicen que el tiempo lo cura todo. Hay personas a las que eso tampoco les alienta, ¿no? Y tampoco
asumamos que debemos de resolver todos los problemas en el lugar de esa persona. Habremos de ir colocando también, lo veremos más adelante, que cuando practiquemos esto, ciertos límites o alcances de nuestras propias ayudas, ¿no? Porque no vamos a resolver la vida de todas las personas. Les compartiré que yo tengo una amiga que se dedica mucho a rescatar animales, y cuando ella se enfrenta a situaciones complicadas en las que el animal muere o no le puede dar la ayuda, frecuentemente viene mucha crisis emocional, sobre todo que se recrimina bastante de pude haber hecho más, es que no hice lo correcto, debía haber llegado antes, o frases como de este estilo, ¿no? Y después de mucho trabajo, porque además era frecuente que se desbordara emocionalmente, ella ha logrado aceptar que su ayuda es valiosa y que tampoco va a rescatar a todos los perros callejeros del mundo, ¿no? Que su ayuda es importante, es valiosa, que en ese momento es valorada, y que eso no implica que ella tenga como la tarea obligada de salvar y rescatar a todos los perros, ¿no? A veces también es importante conocer estos límites de las ayudas. Acá en el chat me comenta Ana Beltrán, cuando pierdes a algún familiar y te dicen que no pasa nada, que ahora está en un lugar mejor. Sí, sin duda son frases poco empáticas con la emocionalidad, o que no permiten que fluya el hecho de que una persona pueda sentirse como se siente en ese momento, sea cual sea el sentimiento que tenga, ¿no? En ocasiones resulta también valioso decir que si la persona no quiere hablar, vamos a permanecer en silencio cerca. Y con el solo hecho de comentar que estamos cerca en silencio, estamos dando esa confianza también, o estamos manifestando el apoyo emocional que podemos ser. Jessica, como ya lo había comentado antes, el acompañamiento es agradable cuando no es invasivo. Dependerá de cada persona, sin duda, pero siempre es importante iniciar con la no invasión, y en caso de que la persona lo requiera, confirmar que se puede tal vez pasar a un contacto físico que no sea invasivo, ¿no? Siempre confirmar esto. Entonces sí, es importante esto. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o socializarnos alguna experiencia. Ok, continúo entonces. Las últimas recomendaciones que se hacen al inicio, cuando estamos interviniendo y cuando estamos iniciando a abrir los canales de comunicación que pueden generarse, es que también nos plantean que le hagamos sentir a la persona la manera en que están ayudándose a sí mismos. En caso de que quieran compartirlo, es viable decirle que la información que está dando es valiosa. Y si quieren guardar silencio, respetar esos silencios. Es por eso que se nos pide mucha paciencia, ¿no? De que si alguien está, porque en verdad cada persona es distinta, si habla y de repente existen silencios, respetar esos silencios, ¿no? Y no hablar de otras personas, ¿no? En términos de ese loco fue el que se pasó, ¿no? El alto, por culpa de ese, o sea, también eso
puede ser desalentador, ¿no? Y coloca palabras que la persona puede apropiar para sí misma. Entonces, sí es muy complejo, en verdad, dar los primeros auxilios en este sentido. Entrenarnos constantemente en estas como simulaciones nos puede ayudar a incorporar frases, ayudar a incorporar ideas, ¿no? Javier menciona en el chat, darle la confianza para que salga de la persona que requiere la ayuda y que hay que pensar en dársela. Sí, eso es uno de los principios básicos. No forzar, pero dejar claro que la persona interviniente está dispuesta, en caso de que se requiera, contar algo, solicitar algo, y que la persona que en este caso está en crisis inicie, por así decirlo, ese proceso, ¿no? Eso es algo muy, muy complejo de lograr, pero ya lo verán también en la parte práctica en algunas simulaciones, ¿no? Lo sensible que puede ser emitir un comentario, ¿no? O alguna situación. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta este momento. Sergio, te escuchamos. Buenas tardes, soy yo nuevamente. Bueno, yo creo que también algo que es muy importante en esto es estar enteramente dispuesto a ayudar hasta donde sea posible, ¿no? O sea, que realmente si uno va a estar en esa situación y está uno dispuesto a apoyar a esta persona, sabemos que vamos a requerir de tiempo, de hacer un esfuerzo y de estar ahí, porque no va a ser el de llegar y decir, ay, te sientes un poquito mal, bueno, pues aquí estoy y échale ganas y luego nos vemos porque tengo que ir a hacer cosas. O sea, yo creo que si vamos a apoyar y vamos a dar los primeros auxilios psicológicos, creo que, pues no sé, a lo mejor le voy a poner este nombre, no sé si esté bien o esté mal, de principio a fin, ¿no? Porque también así como que, híjole, pues sí, yo sé que te sientes mal y que estás mal, pero me tengo que ir. Yo creo que también ahí sí tendríamos que valorar si realmente vamos a poder apoyar a esa persona hasta el final de su crisis, de que esté tranquila o hasta dónde. Pero así como que creo que sí tendríamos nosotros como primeros respondientes en los primeros auxilios psicológicos, saber si realmente la vamos a poder apoyar o, no sé, hacernos a un lado. No sé, ese es mi comentario y esperaría que me orientara sobre eso. Gracias. Gracias, Sergio. Sin duda, los primeros auxilios psicológicos parten del reconocimiento de un ciclo completo que inicia con esa toma de decisiones individual de reconocimiento de que estamos dispuestos o dispuestas a activar los primeros auxilios y hasta que concluye. La conclusión tiene algunas características y lo veremos la siguiente sesión, pero sin duda los primeros auxilios parten de esta premisa de que el interviniente toma una decisión de justamente otorgar los primeros auxilios. Este autorreconocimiento de estoy dispuesto o estoy dispuesta a hacer esto nos lleva a un proceso, a un tiempo sin duda, a un ciclo, ¿no? A un término, y esto es muy, muy importante desde el inicio. En caso de que no querramos hacerlo, es válido completamente que aunque estemos capacitados, capacitadas, que aunque hayamos tomado los cursos, en ese momento sigue haciendo un análisis individual o del contexto, no deseamos hacerlo, entonces que no lo hagamos, ¿no? Sí es muy importante esto y sí parte de esta premisa de que requerirá tiempo, paciencia. Y este tiempo puede tener una hora de inicio, pero no necesariamente tiene una hora de término, al menos en una situación, ¿no?
Por supuesto que cuando se va en grupo a una comunidad y todo, existe un periodo en el que se dan estas situaciones, pero si así lo estamos haciendo como de forma emergente, tengamos claro que si vamos a iniciarlo, no sabemos el momento en el que van a terminar los primeros auxilios psicológicos. Pueden ser 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas o más tiempo, ¿no? Y hay que partir de esa idea. Sin duda, Sergio, es importante y este reconocimiento o autocuidado que podamos decir, en este momento esta situación también me está rebasando, entonces no voy a dar los primeros auxilios psicológicos. ¿No? Gracias, Sergio. Priscila, yo creo que también se vale que en medio de los PAP te des cuenta de que la situación te sobrepasa y pidas la ayuda de algún otro compañero entrenado para que se pueda apoyar a la persona de la forma más adecuada. Claro, es por eso que tal vez este curso, ¿no? Como puede incentivarnos a que no solo quedarnos con esta idea, hay muchos cursos, ¿no? Que se ofertan en otros espacios gratuitos, entrenarnos constantemente. De hecho, los primeros auxilios, Priscila, si tú los das sola, después se te sugiere que vayas a un ligero proceso de desahogo emocional, ¿no? Sí, por supuesto consideras que es necesario. Y si se dan en equipo, sobre todo si es en una situación que requiere de un grupo de apoyo, el equipo también al final, en el cierre, da su propio proceso de contención emocional, ¿no? María Concepción, nunca olvidemos la empatía y permitirnos ver realmente lo que están sintiendo los demás para poder aportar la ayuda. Sí, me gusta mucho que partan de esta idea y siempre repítanlas, así como pudieran entrenar las grabaciones, repitan esta idea de no decirnos tal vez ser empático, pero sí plantear la idea de que todos y todas somos diferentes, todos y todas reaccionamos diversamente. Mi reacción no es la única válida, lo que yo hago, lo que yo siento no es lo único correcto. Y a partir de estas ideas ir transformando en la escucha atenta, ¿no? Sí. A veces nos dan estos golpes de humildad, los primeros auxilios psicológicos, y es importante tenerlos. Muchas gracias, María Concepción. No sé si alguien tenga alguna otra duda, pregunta o algún comentario que quiera hacer respecto a estos primeros elementos. Muy bien, Carolina, tu comentario es muy asertivo. Somos un puente de intervención inicial y que podemos direccionar a la persona. Lo que podemos hacer es eso en ese momento, contener emocionalmente y vincular a servicios de ayuda. Y esto ya es una gran área de oportunidad que tienen los primeros auxilios psicológicos, ¿no? A veces que por más cursos que se toman, las situaciones pueden no ser siempre, o podemos no siempre estar preparados o preparados para ella. Pero podemos ser ese puente entre el paciente y los especialistas. Haré el comentario, no es por el respeto a su privacidad. José Manuel Rubio, tu cámara está abierta por si quisieras cerrar la cámara de tu celular y que no, tal vez no veamos algo que pudiera no estar planeado. Gracias. Les voy a colocar este caso simulado, ¿no? De un diálogo. Cuando iniciamos los primeros auxilios psicológicos,
así como los primeros auxilios médicos, debemos dejar claro quiénes somos y si existe algún vínculo con una organización o estamos representando algo, en el caso de nosotros como comunidad universitaria, siempre deberemos de decir que somos parte de la comunidad, ¿no? Y tal vez de qué espacio es, en qué espacio estamos. Eso es importante en la primera, en el contacto inicial, en la primera frase que emitamos. Les voy a colocar este caso en donde es una situación de un derrumbe de un edificio ocasionado por un terremoto. La persona interviniente siempre se presentará con su nombre. No es necesario que digan su nombre completo, pero sí con el que quieren que se identifique, ¿no? ¿Y en qué lugar? Hola, me llamo, yo podría decir entonces, hola, me llamo Miriam, soy parte de la universidad y estoy en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Estoy aquí para apoyar. Entonces, solo con esa frase estamos dando claro que no somos una persona tal vez ajena a la institución y cómo pueden referirse a nosotros, ¿no? Aquí vean que deja los espacios en blanco. Hola, me llamo, estoy trabajando con, puedo hablar con usted y se inicia esta frase. ¿Les parece si alguien voluntariamente hace este ejercicio? Serán las personas intervinientes y yo leeré lo que plantea nuestra persona en crisis. Si alguien quisiera hacerlo, un voluntario o una voluntaria, pongan su nombre y vayan entrenando en esta frase. Veamos el diálogo. Hola, me llamo, espacio en blanco, va nuestro nombre. Estoy trabajando, aquí podemos mencionar la OMX y del espacio académico en el que estamos, ¿no? Puedo hablar con usted. La mujer continúa. Es terrible. Estaba entrando al edificio cuando comenzó a temblar. No entiendo qué está sucediendo. Usted, sí, fue un terremoto. Me imagino que debe de haber sido terrible para usted. ¿Cómo se llama? O incluso si no quieren emitir estas frases, es importante tal vez decir que ocurrió un hecho. Sí, fue un terremoto. ¿Cómo se llama? Podríamos saltarnos esto en caso de que consideremos también que asumir emocionalidades no es lo más apropiado. Esto está sugerido, ¿no? Me llamo Jasmina, Jasmina Salem. Tengo mucho miedo. Esta persona tiembla y llora. ¿No debería entrar y tratar de buscar a mis compañeros? Vaya a saber si están bien. Usted debe informar, tal vez esto se sugiere, ¿no? No es seguro ingresar al edificio ahora, podría resultar herida. Si quiere, podemos conversar allá donde el área es más segura y puedo sentarme con usted un rato. ¿Le gustaría? Y acá la mujer, esto es un diálogo muy ideal, sin duda, ¿no? Esto en la realidad es muy complejo de ejecutar, sobre todo porque en una situación de crisis o de desbordamiento emocional, puede que nos tome también a nosotros como intervinientes por sorpresa y debamos activar nuestros propios mecanismos de relajación para estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Aquí, por ejemplo, muy amablemente, en este caso ficticio, la mujer accede y se van a un espacio.
¿Alguien quisiera comentar o socializar algún ejemplo, tal vez de, no primeros auxilios psicológicos, pero de situaciones y cómo evaluaron la respuesta de las personas quienes los rodeaban o su propia respuesta? No para decir que está bien y mal, sino para ejemplificar. ¿Qué les gustaría a ustedes recibir en un primer auxilio psicológico? A veces también conviene hacer estos ejercicios de cómo me gustaría ser tratado o tratada, qué puedo darle a las personas o qué puedo ofrecerle a las personas para que sean tratados y tratadas con respeto, con dignidad y con empatía. Discúlpenme un momento, cuando me muevo entre participantes y el chat, luego se tarda un poquito en actualizar. Priscila, en el chat, tengo una duda del ejercicio. ¿Qué se hace si la persona está demasiado alterada e insiste en entrar al edificio? ¿Qué hacemos si se pone violenta? Bueno, acá hay dos situaciones. También como interviniente debemos de resguardarnos, ¿no? ¿Cuándo no podemos dar los primeros auxilios? Cuando exista riesgo también para nosotras o para nosotros. Porque justamente eso implica colocarnos en una posición en la que vamos a resultar agredidos o agredidas. Entonces, lo conveniente sería, ahí no se dan, nosotros no damos primeros auxilios psicológicos. No es como decirle, vamos a la policía para que vean que ya se puso mal. No, pero no intervenimos. Es así de sencillo como para mantenernos alejados o alejadas, ¿no? Porque nos colocamos en una posición de riesgo. Las respuestas violentas pueden darse y en este sentido nos apartamos. En este momento voy a, ¿no? Puedes decir eso. En este momento voy a retirarme, voy a estar ubicado acá si requiere, ¿no? De la atención. Pero si vemos que alguien, ¿no? Tal vez insiste demasiado en entrar al edificio, podemos repetir esa frase, ¿no? Recordemos el nombre de la persona, hablarles por su nombre pudiera ayudarlos. Le comento nuevamente, no parece ser seguro entrar al edificio. Podríamos ubicarnos en un espacio más seguro para que no resulte herida, ¿no? En caso de que la persona insista o se vaya, no es de que la vamos a detener. Espérese, no se vaya, porque estamos entrando en contacto. Sí, es muy complicado en verdad en esa toma de decisiones en ese momento. Estamos hablando de un caso ficticio, pero de forma ecuánime, decir, recomiendo que no entremos porque es peligroso. ¿Le parece si nos ubicamos acá? Esperemos a que llegue alguien, tal vez de protección civil, y que nos den instrucciones. Porque a veces también dar estas frases de, ¿le parece si nos tomamos un tiempo? Esperamos a alguien de protección civil que nos indique que es seguro regresar al edificio. ¿Alguien de ustedes ha vivido o pueden socializar su experiencia en el temblor? ¿Entraron por sus cosas? ¿Alguien que quiera comentar algo? Porque no traje mi playera, pero yo debería tener una playera que dice, platica mucho en clase. Y no quiero acaparar el micrófono. Carolina, te escuchamos.
Hola, buenas tardes, saludos. Bueno, específicamente lo que comentas del sismo del 2017, sí fue como bueno, fue un impacto para mí porque aparte yo estaba en los gimnasios universitarios y estaba en la parte de arriba, entonces yo me quedé en el marco de mi oficina porque realmente no podía yo bajar y en la área de las escaleras tenemos como un vitral donde tenemos todos los trofeos y medallas y demás. Entonces yo dije, no puedo bajar porque si se rompe esa parte, pues todo te cae y es más peligroso, ¿no? Pero aparte yo creo que el shock más impactante fue que mis hijos estaban en la escuela, que yo no podía salir para ir por ellos, que mi hija estaba en la guardería. Entonces, llegó un momento en donde tu pánico, ya se volvió, ahora sí que pánico por los demás, ¿no? Porque no los tenía yo ahí cerca. Entonces, sí fue una situación en donde tenía que decidir en segundos si bajaba corriendo o si me quedaba. Y decidí quedarme hasta esperar que se detuviera tantito el temblor y ya poder bajar, porque sí empezó a ver como, o los que estaban abajo en los gimnasios, sin escaleras ni nada, pues ellos pudieron salir súper bien por las puertas, pero nosotros que estábamos arriba, sí te causaba como una decisión de, tengo 5 segundos para decidir, bajo corriendo, a pesar de todos los peligros que había en el camino, o mejor me espero como se supone que debe de ser, ¿no? Buscar tu triángulo de seguridad y esperar que los demás también encuentren el suyo. Muchas gracias, Carolina. Muy, muy interesante tu toma de decisiones, muy acertada. Lo comentas de forma ahora muy ecuánime. Imagino que en ese momento no ocurrió de esa forma. Tú misma lo expresaste. En muy poco tiempo tu toma de decisiones pasó a tomo una acción o tomo otra, ¿no? Y en ocasiones esto también nos obliga a reaccionar de ciertas formas. No todas las personas reaccionamos así. Tú, Carolina, reaccionaste de esta forma. Sin duda, imagino, porque lo comentas, imagino esta situación de sobreemocionalidad y sobrepensamiento hacia las demás personas que tú quieres, ¿no? Y por quienes te preocupas. Y sin duda, esa situación es enteramente válida. Como te sentiste en ese momento fue válido. La reacción que tomaste fue la más adecuada para ti, pero una situación compleja, sin duda. Tal vez ahora que lo ves como a destiempo, ¿consideras que haya áreas de oportunidad tal vez para el edificio entonces en situaciones así? Te escuchamos, Carolina. Pues sí, bueno, en realidad yo creo que sí, digo, también son como toda la uni nuestros edificios de muchos años, pero yo creo que es importante por ejemplo, el tipo de cursos, ¿sabes? Así como esto, que son los primeros auxilios psicológicos, yo creo que también en este aspecto de lo que tienes que hacer durante, porque a veces lo sabemos y te lo dicen en teoría y está padrísimo, pero realmente yo creo que hasta ese momento nos sorprendió a todos y dijimos, no, creo que no hice lo que me dijeron, ¿no? Porque te dicen no corras, no grites, y lo primero que hacen es agarrar y buscar tu teléfono y demás. Y entonces, te digo, yo al final, porque estaba como al final de las oficinas, entonces en lo que te trasladas, pues era como diferente, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que debería haber más que oportunidades en los espacios como esta forma de, ok, ya va a pasar porque ya nos pasó, ¿qué tenemos que hacer, no? O sea, es como esto, o sea, son los primeros auxilios, trabajamos con adolescentes, es difícil que te puedas acercar a ellos porque si los adultos tenemos infinidad de carácter, o sea, podemos ser súper lindos y podemos no serlo, los estudiantes mucho más, porque ellos se enfrentan muchas más cosas que a veces nosotros, y a lo mejor nosotros con el paso del tiempo hemos aprendido a expresarnos y relacionarnos, pero ellos están en ese proceso. Entonces, yo creo que sí se tendría que tomar como este tipo de cursos referentes a eso, ¿no? Como ahora sí, primeros auxilios hasta por asfixia,
no sé, por ataque epiléptico, o sea, todo este tipo de cosas que a lo mejor dices, no lo vamos a ocupar y esperemos que nunca lo ocupemos, pero que sepamos qué hacer cuando lleguen a suceder. Muchas gracias, Carolina. Sí, nuestros edificios, ¿no? Y más que áreas de oportunidad, sin duda estos cursos o el reconocimiento de la necesidad de al menos tener el concepto, porque como tú lo comentas, se nos dice, el manual dice esto, ¿no? O hemos tomado muchas veces estos cursos, o a veces que cada año hacíamos la simulación, ¿no? Y parecía que no, el aprendizaje simplemente, la situación más bien rebasó a los aprendizajes que pudiéramos tener, ¿no? Porque sí fue muy impactante. Paso al comentario de Priscila. En mi edificio sí entramos después de un rato, yo tenía mucho miedo, pero mi teléfono estaba dentro y quería comunicarme con mis seres queridos. Los que entramos sacamos las cosas de los demás, los que estaban demasiado nerviosos para subir y apagamos computadoras para evitar accidentes. Tenía muchas ganas de llorar, pero cuando vi que había compañeros más alterados, me obligué a tranquilizarme para poder ser útil y apoyarlos. Muy bien, Carolina, digo, perdón, Priscila, por reconocer que una de las habilidades que tuviste que desarrollar en ese momento fue tranquilizarte. Esto no implica que se invalide, ¿no? Cómo te hayas sentido tu emocional. Puede que en otro momento hayas encontrado un espacio para expresar cómo te sentías, ¿no? Una situación yo creo que desbordó a muchísimas personas emocionalmente y que nos obligó a reaccionar o a ver cómo reaccionábamos de formas tan diversas, ¿no? Porque en verdad fue una situación impactante en términos de, de la fecha, de la emocionalidad, ¿no? Y de la situación. Y sí, miren qué bonito, qué interesante que hubo como esta toma de decisiones que como preventivas, ¿no? Subir y apagar todas las computadoras, ¿no? Subir y a tomar una serie de acciones. No sé si ustedes cuando estuvieron en estas situaciones, alguien de protección civil les daba instrucciones o había personas que como que salían con ciertos liderazgos o como con recomendaciones que pudieran identificar o que pudieron identificar. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario sobre este primer momento? Vean, a veces nos toma tiempo, pero ya lo ejercitarán de una forma más amplia en la segunda parte de este curso, la parte práctica. Me gustaría comentarles que estos ejercicios de manual nos ayudan a sensibilizarnos en las frases que podríamos ir adquiriendo, pero sin duda la realidad no siempre va a corresponder a la de un libro, un manual, un video o una simulación. Entrenarnos constantemente en esto nos ayudará a incorporar e internalizar estas herramientas de autogestión y de reflexión constante de qué frases puedo emitir, qué cosas se recomienda y qué no. Y pues bueno, me gustaría que nos diéramos una pausa activa de 10 minutos para cerrar con la segunda fase de este ciclo de primeros auxilios. ¿Les parece? 13:24. Nos vemos aquí a la 1:24. Inicia nuestra pausa activa. Gracias.
Hola, hola, estamos de regreso. ¿Por qué se desconectó mi presentación? Ok. Bueno, vamos incorporándonos a la segunda parte de esta sesión. En la primera parte hemos visto que hay una fase inicial de los primeros auxilios psicológicos en la que deberemos ir desarrollando, en la medida de lo posible que así lo querramos, la comunicación asertiva, la escucha atenta y empática. Conocer la situación en la que vamos a dar los primeros auxilios psicológicos también es importante. Esta es nuestra segunda fase. Siempre que sea posible para nosotros o nosotras, debemos de informarnos de las situaciones de crisis, de las funciones y responsabilidades de las personas que van a ofrecer ayuda. Tengamos en cuenta nuestra propia salud, cuestiones personales o familiares que puedan ocasionarnos niveles de ansiedad altos mientras estamos desempeñando un apoyo a otras personas. Decidir sinceramente si estamos o no preparados o preparadas para ayudar en esa situación determinada de crisis y en ese momento concreto. Lo que se comentó al inicio de la sesión. Si en ese momento consideramos que nuestra emocionalidad, que no estamos listos o simplemente que no deseamos dar los primeros auxilios, podemos hacer esa toma de decisiones. ¿Qué consejos nos dan algunos manuales para ayudar responsablemente una vez que ya hemos decidido iniciar este proceso? Saber a lo que nos vamos a enfrentar nosotros mismos y con la gente a la que vamos a apoyar. Es decir, si se nos pide tal vez que vayamos a resolver una crisis de un accidente de trabajo que pudo ocurrir, entonces saber que nos enfrentaremos a una situación de accidente laboral. Trabajar a través de una organización o grupo comunitario, sobre todo si surge este vínculo con ciertas instituciones. En el caso del terremoto que hubo en septiembre, hubo muchísimas organizaciones que fueron guiadas también con trabajos de la Cruz Roja o de otras organizaciones y que iban a comunidades a dar primeros auxilios psicológicos o apoyo emocional. Si se trabaja de forma independiente, puede ser peligroso o afectar el trabajo de coordinación. Por eso es importante ver si hay una persona que haya fungido o funja como líder o como una mujer líder que esté organizando la ayuda. Ayudar de forma responsable cuidando nuestra propia salud y bienestar. Evidentemente, si ya sabemos de la situación y podemos ir preparados o preparadas, se nos pedirán algunos elementos, ¿no? Si se van a mover, ropa cómoda, que se pueda distinguir. Existen organizaciones que a los comités de protección civil o de primeros auxilios les colocan una banda, ¿no? Para distinguirlos, gafetes u otras cosas. No ir con joyas a lugares aislados o no ir con elementos que pudieran vulnerarnos. Las experiencias a las que accedamos pueden afectarnos y es importante asegurarnos que física y emocionalmente estamos dispuestos o dispuestas a ayudar. Y el último, algunas organizaciones recomiendan que se vaya con un kit personal, pero eso depende de la situación que se atienda y a través de qué vínculos o de qué forma se organizan en caso de que se movilicen.
Les voy a pedir un minutito, permítame que se está cayendo algo. Ya, gracias por su comprensión. Ok, bueno, retomamos esta idea de los consejos. Se recomienda que siempre se trabaje en equipo, es decir, que haya un grupo de intervinientes y las personas que van en este grupo de intervinientes que se preparen, informándose acerca de lo que ocurrió, es decir, del escenario al que posiblemente vayamos. Algunas de ustedes mencionaron estos ejemplos, ¿no? Es posible que se nos pida que asistamos incluso a nuestro propio espacio académico, pero a una situación que ocurrió en otro lugar. Oye, mira, hubo esta situación en el aula, un alumno o una alumna se cayó y entonces hay personas que están como un poco alteradas. A veces así nos llega la información, no necesariamente vamos a pedir asertividad en el mensaje, pero que nos den la información de lo que ocurrió. Si existen servicios y apoyos disponibles y también si hay riesgos de seguridad. Posiblemente la doctora Zipatli, cuando platique con ustedes, les socialice algunas experiencias de primeros auxilios psicológicos en campo. Pero algo que ocurrió en muchas situaciones de aquellas personas que fueron a campo o a comunidades, ¿no? Cuando fue lo del terremoto, constantemente se les informaba si existían riesgos para asistir o no a estos espacios. Y existía como mucha comunicación, sobre todo porque los psicólogos y las psicólogas que se organizaron para dar este apoyo emocional estaban contactados o se organizaron con la Cruz Roja y había como una serie de dispositivos que se activaron para hacerlos llegar a salvo y traerlos a salvo. Sobre la situación de crisis, preguntarnos qué es lo que ha ocurrido o preguntar qué es lo que ha ocurrido para que se nos informe cuándo y dónde sucedió y si existe un estimado de personas afectadas y quiénes son. Sobre los servicios y apoyo disponible, si existen servicios básicos de atención a urgencias médicas, en caso de eventos un poco más de magnitud de alimento, agua, refugio y búsqueda de familiares. ¿Dónde y cómo se puede acceder a estos servicios? Esto nos servirá sobre todo porque hay primeros auxilios que, como mencionaban en el chat, nosotros o nosotras seremos ese puente. Disponer de esa información facilitará el acceso de esa ruta a esos servicios. Si existe otra persona u otras asociaciones dando ayuda, ¿cómo participan estas personas? Si son casos en espacios tal vez universitarios, conviene identificar si ya se ha contactado, ¿no?, a Protección Civil o algún tipo de servicio médico. Si las personas afectadas tienen acceso a los servicios o si se puede contactar a alguien o alguien va a ir acompañando. En ocasiones pueden ser accidentes. Les pondré un ejemplo que ocurrió en una institución. Un alumno de gastronomía, todo esto lo estoy alterando, no es necesariamente lo que ocurrió, lo estoy cambiando en palabras, pero un alumno se lastimó con un cuchillo haciendo una práctica. Entonces, su herida fue muy grande que tuvieron que llamar a una ambulancia y la ambulancia decidió que se lo iba a llevar. En el traslado, el alumno no pudo decirnos a quién contactar y entonces una persona
de la institución fue como representante constantemente conectado con alguien, ¿no? Para justamente orientar, por así decirlo. Y a veces se requiere también de estas formas de organización institucional. Y por eso es importante tal vez lo que comentaban al inicio, lo que comentó Sergio, de que si vamos a estar dispuestos, por así decirlo, a acompañar y disponer del tiempo, ¿no? Finalmente, algunas preguntas que podemos hacernos sobre las cuestiones de seguridad. ¿Esa situación de crisis ya concluyó o continúa? Por ejemplo, si existe o si fue una situación de terremoto, hay réplicas, es un riesgo ir a estos lugares, entonces será mejor no ir, porque nuestra integridad también está siendo o puede ser vulnerada. En caso de que haya conflictos en ese espacio, es un conflicto que continúa, ¿qué peligros puede haber en el ambiente? Minas, infraestructura dañada, presencia de personas violentas. Entonces, la seguridad es primero. Hay zonas que debemos evitar entrar porque no son seguras o porque el acceso no se nos está permitido. Entonces, se nos pedirá que posiblemente no vayamos ni solas, sobre todo ir solos o solas, pero en grupo posiblemente tampoco sea fácil acceder a estos espacios. No sé si en este momento, con estas pequeñas preguntas y dinámicas, alguien quisiera hacer una participación sobre ello. Adelante, Sergio, te escuchamos. Sí, nuevamente yo. Esto de evaluar el peligro, ¿no? ¿En qué situación es peligro? Creo que, bueno, los que pertenecemos a Protección Civil de la universidad, bueno, llevamos, esto lo podemos llevar de la mano, ¿no? Sabemos que en la Protección Civil, pues no hay héroes, ¿no? O sea, los héroes solamente existen en las películas, ¿no? Aquí sí, pues primero en la Protección Civil es primero yo, después yo y al último yo, ¿no? Y no es que sea uno desde la manera egoísta, sino simplemente es que una persona que esté en riesgo o que esté lastimada, pues no va a servir, ¿no? Necesitaríamos, ahí vamos a ocupar otra persona para que ayude a la persona que se lastimó, que iba a ayudar a una que estaba lastimada. Y yo creo que en esta parte también es muy importante revisar esa situación, porque a veces nos gana la euforia de querer ayudar, de querer ayudar a la gente. Y no sé, pongo un ejemplo en un pleito familiar, ¿no? En una discusión familiar donde una persona, hombre o mujer, niño o adulto, caiga en crisis, ¿no? Esté en crisis y nosotros queremos ayudar para que ya no llore, para que no sienta mal, para que no vaya a cometer más errores, pero allá adentro o ahí, pues los familiares se siguen peleando con cuchillos, con palos, hasta con armas de fuego, y nosotros vamos a querer entrar para calmar a una persona que ya no esté llorando o que ya no esté sufriendo. En esta parte, pues nos vamos a poner en riesgo, más allá de poder ayudar, estamos entrando en riesgo. Yo lo pongo así, como en este ejemplo, ¿no? En una riña. Pero bueno, hay muchos ejemplos donde en la parte de los accidentes viales, donde el respondiente, el que puede ayudar, se pone en riesgo y creo que seríamos pues, más estorbo que ayuda, ¿no? O realmente estaríamos cuidando otra situación, ¿no? Vamos a suponer que estén en una riña, pues vamos a estar cuidándonos de que no nos toque un piedrazo, no nos toque un proyectil por ahí, que estarle poniendo atención a la persona que estamos tratando de apoyar, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Agradezco bastante tus ejemplos y tu experiencia. Sin duda nos apoyan aquí en el grupo a dar
esta como sensibilización. Ciertamente no es por ser egoísta decir que yo voy primero como respondiente, pero mi integridad también es importante. Y en este sentido, vulnerar nuestra integridad puede colocarnos no en la posición de intervinientes, sino también de personas que necesitemos ayuda. Y esto puede agravar la situación, ¿no? Es importante reconocer estos alcances, el peligro al que podemos acceder. Yo también, y soy empática en esto, reconozco que hay situaciones en las que posiblemente nuestra emocionalidad nos quiera ganar y este sentimiento de ayuda o de omnipotencia, ¿no? De voy a poder hacerlo, sea demasiado. Es por eso que estas técnicas o esta sensibilización primaria que estamos recibiendo nos puede servir para incorporar este sentido de realidad, ¿no? Y esta tranquilidad que podemos ir entrenando. Lo llamo así en este concepto, aunque es técnicamente el manejo del estrés, ¿no? Estas vivencias o estas experiencias son valiosas en función de que nos ayudan también a tener siempre esta premisa. Nosotros y nosotras también somos importantes. Nuestra seguridad y nuestra integridad también es importante. Vulnerarnos, ponernos en riesgo, puede colocarnos en la posición en la que tal vez necesitemos nosotros o nosotras los primeros auxilios psicológicos, no en el lugar de interviniente, sino en el lugar de persona que requiera los primeros auxilios psicológicos o que esto escale a primeros auxilios médicos. Si alguien ha tomado cursos de primeros auxilios médicos, también se nos hacen estas recomendaciones, ¿no? De no asumirnos, como lo decía Sergio, como el héroe o como la heroína que va a ir a rescatar y a la que no le va a pasar nada o al que no le va a pasar nada. Si la situación vemos que es peligrosa, lo mejor es apartarnos, ¿sí? Algo que acá posiblemente los terremotos y todos los dispositivos que se activaron nos enseñaron eso, ¿no? Puede que la situación, y tal vez todas y todos vimos los videos que se socializaron en ese momento y que se compartieron de formas tan virales, de gente que entraba a edificios y los edificios se derrumbaban, ¿no? Es completamente comprensible su emocionalidad y la reacción que tuvieron. Pero los primeros auxilios psicológicos y los médicos constantemente nos están recordando esta realidad de ponernos a salvo también nosotros y nosotras, ¿no? Y sí, cuestiones de seguridad muy importantes, desde cosas tan sencillas como riñas, lo que comentaban en el chat, si alguien se pone violento, lo mejor es apartarse, ¿no? Y apartarse incluso puede ser apartarse de forma empática, ¿no? No decir, ay, miren, ya se puso todo violento, ya me voy, ¿no? Es simplemente, veo tu emocionalidad en este momento, si más adelante lo requieres, estoy aquí para apoyarte y retirarnos, ¿no? Porque también es peligroso. E incluso si vemos que nos está desbordando también la emocionalidad, porque también es comprensible, solicitar a alguien más que entre a dar a primeros auxilios psicológicos. También esto es válido, ¿no? Porque no somos seres humanos, no podemos permanecer impávidos, sobre todo si estamos escuchando algo que también nos puede afectar en nuestra emocionalidad. Muchas gracias, Sergio, por tus ejemplos. Son muy didácticos y sin duda son muy realistas de situaciones que podemos enfrentar. No sé si alguien más quiera hacer algún ejemplo sobre esta situación.
Entonces, en esta sesión hemos visto los dos primeros pasos de los primeros auxilios psicológicos. Nuestro primer contacto o el inicio, que nos demandará constantemente la escucha activa y la empatía, y que en términos como de protocolo, se nos pide que iniciemos presentándonos, que nos identifiquemos de la institución y que en un segundo momento nos pedirá información. Conocer este lugar, parece que una va antes de la otra, pero en ocasiones llegamos al momento o la situación se presenta y podemos utilizar esta frase, ¿no? En este momento no tengo la información, permítame averiguarlo e inmediatamente contactarnos con la persona que pudiera darnos información. Si hay algún caso en el que ya existe tal vez alguien de protección civil, de alguna institución, entonces contactarnos con esta persona y comunicar para que nos dé información que nosotros podamos transmitir. Recuerden, no inventar cosas o dar información de la que no estamos seguros o seguras. Y esto va construyendo poco a poco como el camino para llevar a la persona en crisis a una posible solución de una necesidad que tenga. ¿Alguna duda, alguna pregunta en esta sesión? Todo bien, mis gracias. Ok, bueno. Entonces, concluimos en esta sesión con estos pasos. La siguiente sesión veremos las dos últimas fases de los primeros auxilios psicológicos para que pasen a la parte un tanto más dinámica o de simulaciones. Siempre con esta también idea de que no necesariamente estos casos pueden presentarse así en la realidad, ¿no? Son útiles en la medida en la que nos entrenamos a estas incluso hipótesis. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa lo otro? Y a veces ir incorporando como esta información. Y pues por mi parte sería todo el día de hoy. Gracias, Miss. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Nos vemos el miércoles.